Buenas amigos, bienvenidos al DBM. En este video continuaremos con la parte 2 del tema que estábamos tratando: transporte de sustancias a través de la membrana celular. Difusión facilitada. Bueno, para explicar esto, nos vamos a nuestro esquema general. Acá, como podemos observar, en cuanto a difusión facilitada, va a presentar una serie de características. Pero antes de pasar eso, ¿qué es difusión facilitada? Vendría a ser básicamente lo que es parecido a la difusión simple. Es decir, veamos, la difusión facilitada precisa la interacción de una proteína transportadora. En este caso, la proteína de transporte va a ayudar al paso de las moléculas o de iones a través de la membrana mediante su unión química con los mismos y su desplazamiento a través de la membrana. De esta manera, en otras palabras, en difusión simple decíamos que la difusión estaba determinada con la ayuda de una proteína de canal. En difusión facilitada también involucra una proteína, pero ya no es de canal, sino una proteína transportadora. Ahora bien, ya sabemos que la difusión facilitada es el paso de iones, moléculas o partículas a través de la bicapa lipídica con ayuda de una proteína de transporte, a favor de la gradiente de concentración, es decir, sin gasto de energía. Pero por otro lado, tenemos que ver la siguiente característica: la velocidad neta de difusión. ¿Cómo es la velocidad neta de difusión facilitada? ¿Será lo mismo que difusión simple? En cuanto a difusión simple, hablábamos que esta velocidad de difusión viene determinada por la liposolubilidad del elemento que va a difundir a través de la bicapa lipídica o proteína de canal, así como la cantidad de sustancia. Pero en difusión facilitada no. Para explicarlo y entenderlo mejor, vamos a utilizar el siguiente cuadro. Al lado izquierdo podemos observar que la línea en azul vendría a ser lo que es difusión simple y la línea de rojo lo que es difusión facilitada. En este caso veamos lo siguiente, sigan la bolita. Como pueden observar, en cuanto a difusión simple, a medida que aumenta la concentración de sustancia, aumenta la velocidad de difusión. Es decir, va a ser directamente proporcional en este caso. Pero en difusión facilitada, sigan la bolita. A medida que aumenta la concentración de sustancia, la velocidad de difusión viene a estar limitada por una velocidad máxima de difusión. La pregunta es, ¿qué lo limita? ¿Cuál es la velocidad máxima de difusión facilitada que limita que no se incremente esta velocidad? Para explicar esto, veamos lo siguiente. Acá tenemos una molécula transportada, la bicapa lipídica, una proteína transportadora. Ocurre lo siguiente: esta molécula transportada va a entrar a la proteína transportadora a través del poro y va a interaccionar con un punto de unión, con este receptor. Al haber esta interacción va a ocurrir un cambio conformacional. Hablábamos en el video anterior por cambio conformacional por un cambio físico-químico que incurre dentro de la proteína de transporte o de canal, según sea el caso. En este caso, una proteína de transporte. Así ocurre el cambio conformacional y va a generar que la compuerta del poro que estaba abierta en un principio se cierre y por el otro lado que estaba cerrada se abra. Después el efecto térmico de este receptor de unión, como es muy débil, va a expulsar a la molécula transportada, en este caso la bolita en verde, liberándola por el lado opuesto de la proteína de transporte, que en este caso, debido al cambio conformacional, se abrió. Ahora, ¿por qué les explico esto? Para explicar qué es lo que limita en cuanto a difusión facilitada, cuál es la velocidad máxima de difusión. Ahora, este mecanismo nos da la respuesta, ya que la velocidad a la que se pueden transportar moléculas por este mecanismo nunca puede ser mayor que la velocidad a la que la molécula proteica, es decir, esta proteína de canal, puede experimentar. Por eso es que se ve limitado en cuanto a su velocidad neta de difusión. Bueno, ahora veamos otra característica, en este caso los factores que influyen en la velocidad neta de difusión. Pero, ¿qué factores influyen en la velocidad de difusión que vimos anteriormente? Uno, que la velocidad neta de difusión es proporcional a la concentración en el exterior menos la concentración en el interior. A simple vista suena algo así como trabalenguas, pero veámoslo desde este punto. Para entender
la siguiente frase, la cual está puesta en morado, vamos a ver lo siguiente: que la velocidad de difusión hacia adentro es proporcional a la concentración de moléculas en el exterior. Es decir, que la cantidad de concentración en el exterior va a ser proporcional a la del interior en cuanto a su velocidad de difusión. Con un ejemplo ya más claro y para que entiendan, digamos que cada una de estas partículas son estudiantes que están dentro de un salón. El salón tiene capacidad para 20 personas, digamos, y hay 30 personas aquí. Y esta abertura que vemos acá va a ser la puerta de salida de esta habitación, de este aula. ¿Qué es lo que va a pasar? Una habitación de 20 personas, con 30 adentro. Naturalmente van a pretender salir debido a que están muy apretados. Ahora, la velocidad con la que salgan van a estar determinadas por el número de estudiantes que hay dentro de la habitación. Así la velocidad de difusión será un poco más rápida que en este caso, en el cual la velocidad de difusión hacia afuera es proporcional también a la concentración de moléculas en el interior. Si hay menos personas fuera de un salón y quieren ingresar adentro, lo harán con más calma, de manera más calmada, etcétera. Este círculo que podemos ver acá nos da lo siguiente: que la velocidad neta de difusión es proporcional a esto menos esto, es decir, la concentración del exterior menos el interior, y así sale una velocidad de difusión, neta. Otro factor que influye en la velocidad de difusión es el potencial de Nernst. ¿Qué es el potencial de Nernst? Veamos lo siguiente. En un inicio tenemos lo siguiente. Digamos que es la membrana. Tenemos un medio externo y un medio interno. En ambos lados las moléculas están cargadas negativamente, es decir, están estables. Pero ¿qué pasa si digamos que que es el lado interno lo cargamos positivamente, como es este caso? Al cargarse positivamente estas moléculas, se va a generar un gradiente eléctrico. Este gradiente eléctrico va a ser lo siguiente: que las moléculas de este lado difundan hacia este lado. Es decir, que la carga positiva va a atraer a la negativa y la carga negativa va a repelerse entre ellas, haciendo también que difunda hacia el lado interno, digamos. Así va a llegar un punto en el cual a través de esta difusión se va a generar el siguiente gráfico. Esto va a generar, si pueden verlo a simple vista, ¿qué es lo que genera? Ya no un gradiente eléctrico, sino un gradiente de concentración, ya que en este lado de la membrana vamos a tener mayor número de partículas. Esto nos va a generar la siguiente situación: al generarse este gradiente ya no eléctrico, sino gradiente electroquímico, va a generar que las partículas ya no difundan hacia el lado derecho, sino hacia el lado izquierdo. Es decir, este gradiente de concentración va a generar que las partículas, a pesar de que hay todavía un gradiente eléctrico, difundan del lado derecho hacia el lado izquierdo de la membrana, como podemos ver acá en el gráfico. Pero lo curioso es que nuevamente se produjo un gradiente eléctrico. Se produjo la situación de un inicio, como lo explicábamos. Ahora, en condiciones normales, este gradiente eléctrico y esta diferencia de concentración se ven contrarrestadas y se ven equilibradas. A eso es lo que denominamos potencial de Nernst. Ahora, otra característica, otro factor que influye en la velocidad de difusión va a ser el efecto de una diferencia de presión a través de la membrana. Esto lo podemos ver en lo siguiente. Para esto tenemos que saber qué es presión. La presión, acá a la vez con el videito, va a ser la suma de todas las fuerzas de las diferentes moléculas que chocan contra una unidad de superficie. Digamos, estas son las moléculas.
van a tener que chocar contra una unidad de superficie en un momento dado. Esto va a generar que se dispone de mayores cantidades de energía para el movimiento neto de las moléculas desde el lado de presión elevada, que es dentro de este capilar, hacia el lado de presión baja, que es fuera del capilar. Así, la presión es 20 milímetros de mercurio mayor en el interior del capilar que en el exterior. Esto a modo de ejemplo. Si aún no han entendido, veamos lo siguiente. En un principio les explicaba también a modo de ejemplo esto. En este caso P1 es imagínense que es cual si fuera un salón. P2 el exterior de un salón. Ahora imagínense que este aula, una de sus paredes se está encogiendo cada vez más y ustedes están dentro de este aula. Digamos que hay 20 personas. Al encogerse cada vez más el aula, el espacio del cual está provisto este aula se irá reduciendo, generando una presión al interior de este aula, presión a la cual va a estar sometida cada uno de estos estudiantes, por lo cual estos estudiantes, al no soportar esta presión que se genera por la suma de las fuerzas de los diferentes alumnos que están chocando entre sí, van a pretender salir estos alumnos por la puerta hacia el medio externo para estar liberados. Este es el mecanismo de lo que les digo, cuál es el efecto de una diferencia de presión a través de la membrana. Básicamente esto es lo que ocurre dentro del capilar, en el cual explicábamos que la presión es 20 milímetros de mercurio mayor que en el exterior. Ahora, vamos a otra característica. Lo que hablábamos anteriormente, que hay una velocidad de difusión que está limitada por una velocidad de difusión máxima. Ahora, los factores que influyen en la velocidad de difusión, uno era que la velocidad neta de difusión está determinada por la concentración en el exterior menos en el interior. El potencial de Nernst, que es la contra, digamos, de la diferencia eléctrica menos la diferencia de concentración, y el efecto de una presión a través de la membrana. Ahora hablemos de lo siguiente, de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Para explicar lo que es la ósmosis debemos entender lo siguiente, que la sustancia en este caso que más abunda y difunde a través de la membrana celular es el agua. Ahora, cada segundo difunde normalmente una cantidad suficiente de agua en ambas direcciones, que aproximadamente, en caso del eritrocito, es 100 veces el volumen de la propia célula. Esto nos da una velocidad neta de difusión básicamente de cero, ya que difunde con gran facilidad de un lado hacia el otro. Pero para entender lo que es la ósmosis, veamos la siguiente situación hipotética. Digamos, este es el medio A y el medio B. En el medio A tenemos agua pura y en el medio B tenemos una solución de cloruro de sodio. ¿Qué es lo que ocurre en este caso en cuanto a la ósmosis se refiere? Va a ocurrir lo siguiente. Veamos la animación. Esta solución de cloruro de sodio, como podemos ver acá, está cargado osmóticamente con partículas más activas, lo cual va a generar que a modo de cual si fuera una esponja, va a traer las moléculas de agua hasta su medio. Esto lo hace ¿con qué fin? ¿Lo hace para qué? Para nivelar la cantidad de sustancia y un poquito equilibrar la concentración de agua en este medio. Ahora, este mecanismo es el que explica por qué la célula se hincha o se encoge, en este caso porque se crena. Básicamente la ósmosis es esto, es el paso de agua a través de la membrana celular para reducir la concentración de solutos en el otro medio y de esta forma equilibrarlo. Una vez que entendimos ósmosis, veamos qué es presión osmótica. La presión osmótica es la cantidad exacta de presión necesaria para detener la ósmosis, es decir, el proceso que vimos anteriormente. Pero ojo, la concentración de la solución determina la presión osmótica. Ahora, una vez que entendimos esto, y ahí para finalizar en cuanto a difusión facilitada se refiere, veamos qué es la osmolalidad y osmolaridad. Osmolalidad
El osmol se usa para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas. Así, un osmol es el peso molecular gramo de un soluto osmóticamente activo. Así se expresa en función de osmoles por kilogramo de agua. Es decir, osmolaridad es simplemente la expresión en función de osmoles por kilogramo de agua. Ojo ahí. Y la osmolaridad es la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución. Es decir, en osmolaridad es por kilogramo de agua y en osmolaridad por litro de solución. Son dos cosas, completamente opuestas. Pero lo que hay que entender acá es lo siguiente, muy aparte de lo anterior que era importante, que a 37 grados centígrados, esto es un dato importante, un osmol por litro produce una presión osmótica de 19.300 milímetros de mercurio. Ahora, si multiplicamos 19.300 milímetros de mercurio, que es la presión osmótica, por 300 miliosmoles, que es la presión normal al interior de las células, vamos a obtener una presión osmótica en milímetros de mercurio que es de 5.790. No se vayan a olvidar este dato, ni este dato, ni este dato. Es muy importante. Bueno, concluido el siguiente video, espero, bueno, en mi caso que les haya gustado. Cualquier duda nuevamente comentar en la página de Facebook, o de lo contrario directamente en el canal de YouTube. Nos vemos en otra ocasión con el último tema en cuanto a transporte de sustancias, el cual es transporte activo. Muchas gracias.